Firmé sin leer la última línea, no porque no supiera leer, no porque estuviera confundida, firmé porque llevaba semanas funcionando en automático, haciendo lo que había que hacer, diciendo lo que había que decir, sosteniendo lo que se suponía que debía sostener, y en ese momento, sentada frente a un abogado que olía a café frío y a papeles viejos, con un bolígrafo en la mano que no era mío, simplemente firmé. Afuera llovía, no con fuerza, con esa lluvia pequeña y constante que no moja de golpe sino que va entrando despacio, sin que uno se dé cuenta, hasta que ya estás completamente empapado y no recuerdas exactamente en qué momento ocurrió. Así fue todo con Rodrigo. El ataúd estaba al otro lado de la habitación, cerrado. Me habían dicho que era mejor así, por el tipo de accidente, por las circunstancias. Yo asentí. Ya había asentido tantas veces esa semana que mi cuello se movía solo. Sí al féretro, sí a las flores, sí a la fecha del entierro, sí a este documento que no terminé de leer. Siempre dije que sí. Ese era mi problema, o tal vez no era un problema, tal vez era simplemente lo que yo era, lo que había aprendido a hacer desde pequeña. Cuando decir sí significaba que las cosas continuaban y decir no significaba que algo se rompía. Aprendí muy joven que era más fácil sostener que soltar, más fácil continuar que detenerse a preguntar si el camino tenía sentido. 8 años. 8 años diciéndole sí a Rodrigo, sí a la primera cita en ese restaurante pequeño donde él llegó 15 minutos tarde y se disculpó con tanta calma que la tardanza se convirtió en algo encantador. Sí a la segunda, a la tercera, sí, cuando me dijo que le gustaba como yo escuchaba, que nunca había conocido a alguien que escuchara de verdad. Sí, cuando me pidió que nos mudáramos juntos antes de que yo estuviera completamente lista. Sí, cuando propuso matrimonio en la cocina de nuestro apartamento, sin anillo, sin rodilla en el suelo, solo con esa mirada suya que hacía que el mundo pareciera más simple de lo que era. Y si en esa boda pequeña, con lluvia afuera, rodeada de una familia que todavía estaba aprendiendo mis apellidos, ese sí fue el más honesto de todos. Lo dije con el corazón abierto, con los ojos húmedos, con la certeza absoluta de que estaba eligiendo bien. Nadie me obligó, nadie me engañó en ese momento. En ese momento, Rodrigo era exactamente lo que parecía, o al menos eso creí durante mucho tiempo. Eso es lo que más duele cuando lo pienso ahora, que el amor fue real, que la boda fue real, que los años buenos, y los hubo, también fueron completamente reales. La mentira no estuvo en los momentos felices, la mentira estuvo en todo lo que no me dijo mientras yo estaba siendo feliz. Esa tarde, después de firmar, el abogado me entregó una caja con las pertenencias que habían encontrado en el auto de Rodrigo. No era grande, un reloj, un cargador, una chaqueta doblada, y al fondo, debajo de todo, un sobre sin nombre y sin remitente, blanco, cerrado, con una pequeña mancha en la esquina que podría haber sido café o podría haber sido algo más. Lo llevé a casa, lo puse sobre la mesa del comedor y lo estuve mirando durante casi una hora. Encendí la cafetera aunque no quería café. Abrí la ventana aunque no hacía calor. Hice todo lo que hacemos cuando necesitamos unos minutos más antes de que algo cambie para siempre, cuando alguna parte de nosotros ya sabe lo que hay al otro lado, pero todavía no está lista para verlo. Después lo abrí. Adentro había una fotografía. Rodrigo estaba en ella. Sonreía, esa sonrisa que yo conocía, la misma de siempre, la que me convenció tantas veces de que todo estaba bien. Pero yo no estaba en esa foto. Había una mujer, había un niño pequeño, de tal vez 1 o 2 años, con los ojos de Rodrigo, con su misma forma de inclinar la cabeza, y había una fecha escrita a mano en la parte de atrás, con la letra de Rodrigo, esa letra apretada y ordenada que yo había visto miles de veces en notas pegadas en el refrigerador, en tarjetas de cumpleaños, en listas del supermercado. La fecha era 3 meses después de nuestra boda. Me quedé sentada,
No grité, no rompí nada, solo estuve ahí, con la fotografía en la mano, sintiendo como algo que creí sólido se volvía de repente hueco, como cuando pisas lo que parece tierra firme y descubres que debajo no hay nada. Pensé en todas las veces que dije sí, y me pregunté, por primera vez, ¿cuántas de esas veces él sabía algo que yo no sabía? Hay cosas que uno aprende tan temprano que ya no recuerda haberlas aprendido, simplemente forman parte de uno, como la forma de caminar o el tono de la voz. Para mí, una de esas cosas fue esto: el amor no es algo que recibes, es algo que demuestras, una y otra vez, sin cansarte, sin pedir demasiado a cambio. Mi madre me lo enseñó sin decirlo con palabras, me lo enseñó con su forma de vivir. Ella trabajaba doble turno en una clínica de barrio cuando yo era niña, y aún así llegaba a casa y preguntaba cómo me había ido, y escuchaba de verdad, y se sentaba conmigo aunque sus pies le dolieran. Nunca se quejaba de estar cansada, nunca decía que necesitaba algo para ella. El amor, en nuestra casa, era un acto de resistencia silenciosa, era quedarse cuando todo invitaba a irse, era dar un poco más justo cuando ya no quedaba nada. Crecí, admirando eso, crecí queriendo ser eso, tal vez por eso elegí enfermería. No fue una decisión racional, no fue un plan de carrera, fue algo más parecido a un instinto. Entrar a una habitación donde alguien está asustado y ser la persona que hace que el miedo baje un poco, que la respiración se normalice, que las cosas parezcan manejables aunque no lo sean del todo. Eso lo entendía, eso sabía hacerlo desde siempre. Lo que no sabía hacer también era pedir ayuda, pedir tiempo, pedir que alguien se quedara conmigo cuando yo era la que necesitaba que el miedo bajara. Esa parte siempre se me complicó, y supongo que eso también es parte de lo que me hace entender, aunque me duela, como llegué hasta donde llegué con Rodrigo, porque los que aprendemos a dar sin pedir solemos encontrarnos con personas que aprendieron a recibir sin explicar, y durante un tiempo, esa combinación parece perfecta. Rodrigo llegó a mi vida en el peor momento posible, o en el mejor, dependiendo de cómo se mire. Yo tenía 28 años y llevaba 3 meses procesando el diagnóstico de mi madre, Alzheimer temprano. Las palabras del neurólogo todavía me resonaban en algún lugar del pecho cuando Rodrigo apareció en una reunión de amigos comunes, sin anunciarse, sin hacer nada especial, simplemente sentado al otro lado de la mesa con una copa de vino y esa capacidad suya de escuchar que desde el primer momento me pareció extraordinaria, porque Rodrigo escuchaba distinto, no de esa manera que hacen algunas personas, asintiendo mientras piensan en lo que van a decir después. Él escuchaba con el cuerpo quieto y los ojos fijos y una atención que hacía sentir que lo que uno decía importaba de verdad. Esa noche le conté cosas que no le había contado a personas que conocía desde hacía años. Le hablé de mi madre, del miedo, de esa sensación extraña de ver a alguien que todavía está presente empezar a volverse lejano poco a poco. Él no me dio consejos, no me dijo que todo iba a estar bien. Solo dijo que eso sonaba muy solitario, y que lo sentía. 2 palabras, lo siento, pero dichas de una forma que me llegaron adentro. Los meses siguientes fueron lo que solo puedo describir como alivio. Rodrigo era estable de una manera que yo necesitaba sin saber que lo necesitaba. Llegaba cuando decía que iba a llegar. Recordaba detalles pequeños, el nombre del médico de mi madre, el día que yo tenía turno difícil, la canción que me gustaba escuchar cuando estaba cansada. Había algo en el que transmitía solidez, como si el mundo pudiera moverse y él permanecería en el mismo lugar. Después entendí que esa solidez tenía un costo que él nunca me mostró, pero en ese momento no lo sabía. En ese momento solo sabía que por primera vez en mucho tiempo no me sentía completamente sola sosteniendo todo. Se mudó conmigo 8 meses después de conocernos. Yo no estaba del todo lista, lo admito. Había una parte de mí que sentía que todo avanzaba un poco rápido,
pero Rodrigo tenía esa manera de presentar las cosas como si fueran la continuación natural de algo que ya estaba sucediendo. No empujaba, simplemente asumía, con tanta calma, que uno terminaba asumiendo también. Trabajaba en logística internacional. Eso significaba viajes, algunos cortos, otros de varios días. Al principio me costaba, sobre todo en las semanas difíciles. Con mi madre, cuando necesitaba a alguien cerca y él estaba en otra ciudad, pero me decía que era temporal, que estaba construyendo algo para los dos, y yo le creía porque no tenía razones visibles para no creerle, o porque no quería tenerlas. Esa es la parte que más me ha costado aceptar con el tiempo, que creer fue en parte una elección, no consciente, no deliberada, pero una elección al fin. Hay momentos en que la vida nos ofrece una pregunta y nosotros decidimos no hacerla, no porque seamos ingenuos, sino porque sabemos que ciertas respuestas cambian todo, y todavía no estamos listos para que todo cambie. La propuesta de matrimonio llegó un martes ordinario. No hubo restaurante elegante ni escenografía preparada. Estábamos en la cocina. Yo estaba calentando sopa. Él estaba apoyado en el marco de la puerta mirándome, y de repente dijo mi nombre de una manera diferente, con un peso distinto, y cuando me giré ya lo estaba diciendo, que quería casarse conmigo, que no imaginaba hacer su vida con nadie más, que sabía que no era el momento perfecto, pero que había dejado de creer en los momentos perfectos. No tenía anillo, no estaba arrodillado, y aún así fue la propuesta más honesta que me podían haber hecho, porque no tenía artificios, solo palabras, y yo siempre le creí más a las palabras simples que a los gestos elaborados. Dije que sí ahí mismo, con la cuchara en la mano y los ojos llenos. La boda fue pequeña, llovía ese día, una lluvia suave, de esas que en otra circunstancia habrían parecido mal augurio, pero que a mí me parecieron perfectas porque siempre amé la lluvia. Mi madre estaba ahí, en uno de sus días buenos, con el vestido azul que ella misma había elegido, sonriéndome desde la primera fila con una lucidez que agradecí en silencio como si fuera un regalo. Cuando dije que sí frente a todos, lo dije completa, sin reservas, sin sombras. Eso es lo que necesito que se entienda, porque importa, porque lo que vino después no borra lo que hubo antes. El amor que sentí fue mío, fue verdadero, fue construido con todo lo que yo tenía. Nadie me puede quitar eso, pero el amor, a veces, no alcanza para protegernos de lo que no sabemos. Y había tanto que yo no sabía. Los primeros años del matrimonio tuvieron la textura de las cosas que funcionan, no de manera espectacular, no con esa intensidad de película que se sostiene artificialmente, sino de esa forma quieta y real en que funcionan las cosas buenas. Desayunos en silencio que no incomodaban, conversaciones largas en la oscuridad, antes de dormir, la costumbre de sus manos buscando las mías sin razón aparente, pequeños rituales que se van construyendo solos cuando dos personas comparten espacio y tiempo y se dejan conocer de verdad, o cuando una cree que se deja conocer. Había un tema que volvía siempre, con diferente forma pero con el mismo fondo: los hijos. Yo los quería, siempre los había querido, no con urgencia ni con ansiedad, pero sí con esa certeza tranquila de alguien que sabe que eso forma parte de lo que imagina para su vida. Rodrigo nunca dijo que no, pero siempre encontraba el momento equivocado, que los viajes estaban muy intensos, que querían ahorrar un poco más, que cuando se estabilizara todo, que cuando pasara este proyecto, que cuando el momento fuera el correcto. Yo esperé, confié, esperé más. Ahora entiendo que el tiempo que él me pedía prestado no era para nosotros, era para sostener algo que yo todavía no sabía que existía, y mientras yo esperaba el momento perfecto que nunca llegaba, en algún lugar que yo no conocía, el tiempo ya había pasado sin pedirle permiso a nadie. La sospecha no llega de golpe, no aparece un día con nombre y forma clara,
no te sacude los hombros y te dice mírame. Llega de otra manera, llega como una incomodidad pequeña que no sabes dónde ubicar, como una nota musical levemente desafinada en medio de una canción que conoces de memoria. No sabes exactamente qué está mal, pero algo en ti lo registra, lo guarda, lo archiva en algún lugar al que decides no asomarte. Así empezó para mí. No fue un momento dramático, no fue una llamada interceptada ni un mensaje descubierto por accidente, fueron cosas mucho más pequeñas, casi ridículas si las digo en voz alta, un cambio de cuarto para contestar el teléfono, una ciudad mencionada en un itinerario que no coincidía con la ciudad que él me había dicho, una vez, una sola vez, un apellido que apareció 2 veces en un estado de cuenta que yo estaba procesando por error, un apellido que no reconocí, vinculado a una transferencia mensual que tenía la regularidad de un servicio, de algo que se paga puntualmente porque hay una razón fija para pagarlo. Lo vi, lo registré, cerré el documento, y no pregunté. Me he sentado muchas veces con esa decisión. La he examinado desde todos los ángulos posibles, con compasión y sin ella, tratando de entender qué clase de persona no pregunta cuando ve algo que no cuadra, y lo que he llegado a entender es que no era cobardía, o no era solo cobardía, era algo más complicado, era el miedo específico de alguien que ha construido su estabilidad sobre una persona y que sabe, en algún lugar profundo que la razón no controla del todo, que hacer ciertas preguntas es comenzar a desmantelarlo, único que sostiene el peso de todo lo demás. Mi madre empeoraba despacio, los días buenos se espaciaban, había semanas en que llegaba al hospital y ella me miraba con una expresión educada, como se mira a alguien que se reconoce vagamente pero cuyo nombre no termina de aparecer. Esas tardes manejaba de regreso a casa con las manos apretadas en el volante y una tristeza que no cabía en el pecho, y cuando Rodrigo me preguntaba cómo estaba yo decía bien, o decía cansada, y él asentía y me ponía una mano en el hombro, y yo dejaba que eso fuera suficiente. Necesitaba que fuera suficiente, creo, que eso es lo que más claramente veo ahora, mirando hacia atrás, que yo necesitaba tanto que Rodrigo fuera lo que parecía que estaba dispuesta a no ver lo que no encajaba, no porque fuera ingenua, sino porque estaba usando todas mis fuerzas en otro lado, en sostener a mi madre, en sostenerme a mí misma, y no me quedaba energía para sostener también la posibilidad de que mi matrimonio fuera una pregunta sin respuesta. Los viajes de Rodrigo se hicieron más frecuentes ese año, siempre con explicaciones razonables, siempre con la lógica suficiente, para que uno no tuviera un argumento concreto para dudar. Llamaba todas las noches, sin falta, desde cualquier ciudad donde estuviera. Eso era lo que yo me repetía cuando algo me inquietaba. Llama todas las noches. Eso no lo hace alguien que tiene algo que esconder, pero hay muchas maneras de esconder algo. Y una de las más efectivas es mantener suficiente presencia para que nadie busque lo que falta. Hubo una tarde de invierno que recuerdo con una nitidez que todavía me sorprende. Fui a visitar a mi madre y ese día ella estaba extrañamente lúcida. A veces pasaba eso, como si la enfermedad retrocediera unas horas sin avisar y ella volviera completa, con sus ojos de siempre, con su forma de decir mi nombre que yo reconocería en cualquier parte. Me tomó la mano en cuanto me senté, me miró de esa manera suya, directa, sin rodeos, que siempre me había parecido la forma más amorosa de ver a alguien, y me dijo algo que en ese momento no supe cómo sostener. Me dijo que Rodrigo le había contado algo, que había sido hace tiempo, en una visita que él le hizo solo, sin mí, en uno de esos días en que ella estaba bien y los dos se quedaron hablando mientras yo trabajaba. Me dijo que él le había confesado que tenía una vida que yo no conocía, que le había pedido que no me lo dijera, que él iba a encontrar el momento para contármelo solo. Me quedé inmóvil, la miré buscando la señal de confusión que a veces aparecía en sus ojos cuando mezclaba tiempos o personas, buscando la pequeña desconexión que me indicaba que lo que decía pertenecía a otro lugar,
a un sueño, a un recuerdo que su mente había reconfigurado sin que ella lo supiera, pero sus ojos estaban completamente claros, y aún así, lo que hice fue buscar una explicación que lo hiciera menos real, que tal vez Rodrigo le había hablado de algo del trabajo que yo no sabía, que tal vez se refería a sus años antes de conocerme, a algo del pasado que nunca había mencionado, que mi madre, aunque lúcida ese día, podía estar conectando fragmentos de conversaciones distintas y construyendo algo que no existía exactamente como ella lo recordaba. Me dije todo eso, con detalle, con convicción, y cambié el tema con cuidado, con suavidad, para que ella no notara que algo en mí acababa de tensarse de una manera que no sabía cómo aflojar. Manejé a casa en silencio, no puse música, no llamé a nadie, llegué, calenté algo que no recuerdo haber comido, y cuando Rodrigo llamó esa noche desde donde estuviera, contesté, escuché su voz, respondí las preguntas de siempre, y no dije nada, no pregunté, y él tampoco dijo nada. Así siguieron las cosas, durante meses, con esa tensión invisible que ninguno de los dos nombraba, que tal vez él ni siquiera sabía que yo cargaba, porque yo era muy buena cargando cosas en silencio, demasiado buena. Después Rodrigo murió, un accidente en una carretera a 4 horas de donde supuestamente estaba. La llamada me llegó un jueves por la tarde, de un número que no reconocí, con una voz que decía mi nombre y luego decía palabras que el cerebro recibe pero no procesa de inmediato, palabras que se quedan flotando mientras el cuerpo decide cómo responder. El duelo borró las preguntas por un tiempo, las cubrió con una capa gruesa de incredulidad y de trámites y de gente que llegaba y salía y decía lo siento y yo asentía porque era lo único que podía hacer. El dolor fue real, completamente real. Lloré a Rodrigo con todo lo que tenía, sin reservas, sin calcular, sin pensar todavía en lo que no sabía, porque todavía no había abierto el sobre. Todavía estaba en ese espacio extraño entre el amor que había tenido y la verdad que estaba a punto de encontrar, sin saber que esos dos mundos estaban a punto de colisionar de una manera de la que no habría regreso posible. El sobre lo abrí días después, sola, en silencio, y lo que había adentro no respondió mis preguntas, las multiplicó. Hay una diferencia entre sospechar y saber. La sospecha tiene bordes suaves, tiene la textura de algo que todavía puede tener otra explicación, que todavía puede doblarse hacia una versión menos dolorosa de la realidad. El saber no, el saber es duro, es permanente, es una puerta que se cierra detrás de uno sin hacer ruido y que no vuelve a abrirse nunca. Yo crucé esa puerta un martes por la mañana, sola en el apartamento que todavía olía a él. Después de encontrar la fotografía, algo en mí cambió de velocidad, no de manera dramática, no con urgencia ni con furia, sino con esa calma extraña que a veces llega cuando el cuerpo decide que ya no tiene energía para resistir y simplemente se dispone a saber. Empecé a buscar con la metodología silenciosa de alguien que ha pasado años aprendiendo a observar sin alterar, a entrar a espacios delicados sin romper nada. Era lo que hacía en el hospital, era lo que, sin saberlo, también había estado haciendo en mi propio matrimonio. Encontré cosas que habían estado ahí todo el tiempo, transferencias mensuales a un nombre que no reconocí, constantes durante años, con la puntualidad de una obligación, una dirección en una ciudad a 3 horas de la nuestra, que aparecía en documentos que Rodrigo guardaba en una carpeta sin etiqueta en el fondo de un cajón. Fotografías en un teléfono viejo que encontré en una caja que nunca había abierto, no porque estuviera escondida, sino porque era simplemente una caja más entre las cosas acumuladas de una vida compartida, de esas que uno no abre porque asume que no contiene nada importante. Contenía todo. El nombre de la mujer era Clara, aparecía en mensajes, en fotos, en una tarjeta de cumpleaños escrita con la letra de Rodrigo que decía cosas que no voy a repetir porque todavía me cuesta sostenerlas, no por celos, sino por lo que revelan, por la intimidad que contenían,
por la prueba que eran de que lo que existía entre ellos no era un error ni un momento, sino algo construido con tiempo y con cuidado. El niño se llamaba Mateo. En las fotos tendría entre 1 y 4 años, distintas edades en distintos momentos. Tenía los ojos de Rodrigo, su forma de inclinar la cabeza, esa manera de sonreír con un lado de la boca antes que el otro. Verlo fue como ver a Rodrigo en una versión que el tiempo todavía no había terminado de escribir. Me senté en el suelo. No recuerdo haberme sentado, pero en algún momento estaba en el suelo con las fotos en la mano y la caja abierta frente a mí y la luz de la mañana entrando por la ventana con una normalidad que me pareció casi ofensiva. Entonces llegó la parte que no esperaba, la parte que cambió la forma en que entendí todo lo demás. Seguí buscando, porque cuando uno empieza ya no puede parar, y encontré documentos que revelaron algo que me quitó la narrativa simple que había estado construyendo desde que abrí el sobre. Clara no era alguien que Rodrigo había conocido después de casarse conmigo. Clara era anterior. El matrimonio con ella, aunque nunca formal, tenía la solidez de algo que existía desde antes de que yo apareciera en su vida. Mateo había nacido dentro de una relación que ya tenía años cuando Rodrigo me propuso matrimonio en nuestra cocina con la cuchara en la mano y los ojos honestos. Yo no era la mujer legítima que ignoraba a la otra, yo era, desde la perspectiva de Clara, la otra. Eso me tomó horas procesarlo, porque cambia todo, porque de repente la historia que yo creía estar viviendo, la de la esposa traicionada, se volvió más complicada, más incómoda, más imposible de resolver con una sola emoción. No había una villana y una víctima, había dos mujeres que habían amado al mismo hombre creyendo cada una que la mentira era del otro lado. Rodrigo nos había construido mundos paralelos a las dos, y había vivido en el espacio entre esos mundos durante años, sosteniendo los dos con la misma energía, con la misma atención cuidadosa, con esa capacidad suya de estar presente que ahora entendía de una manera completamente distinta. No era un don, era una habilidad que había desarrollado por necesidad, la habilidad de compartimentar, de ser una persona diferente en cada espacio sin que los espacios se tocaran, hasta que la carretera deshizo todo. Pasé días con eso, sin hablar, con nadie, sin saber bien qué decirle a quién, sin tener un lenguaje para lo que sentía porque lo que sentía no cabía en ninguna categoría conocida. No era solo traición, aunque también era eso, era una especie de desorientación profunda, como cuando uno descubre que el mapa que estaba usando no corresponde al territorio real, que todos los pasos dados con confianza habían sido sobre un suelo que no era exactamente lo que parecía, y en medio de todo eso, llegó la segunda carta, no del pasado, del presente, de un abogado que yo no conocía, representando los intereses de Clara, con un tono formal y cuidadoso que hacía todo más irreal. La carta informaba que Clara conocía mi existencia, que había conocido de mí desde el principio, que Rodrigo se lo había dicho antes de que yo apareciera en su vida y que ella había tomado la decisión de quedarse de todas formas, por razones que eran suyas y que yo tardé mucho tiempo en dejar de juzgar. Clara sabía de mí, esa frase me rondó durante días. Clara sabía y yo no. Yo había sido el secreto de Clara de la misma manera en que Clara había sido mi secreto, las dos cargando la ignorancia desde lados opuestos del mismo silencio, pero la carta no terminaba ahí. Informaba también sobre algo que Rodrigo había dispuesto antes de morir, en un documento legal firmado varios meses atrás, cuando tal vez algo en él presintió que el tiempo se estaba reorganizando de maneras que no controlaba. En ese documento, Rodrigo me designaba a mí como tutora legal de Mateo en caso de que algo le ocurriera y Clara no pudiera hacerse cargo. Me quedé con la carta en la mano sin poder terminar de leerla. Me había pedido el sí más grande de todos, sin decirme una sola palabra, sin explicarme quién era Mateo, sin contarme la historia completa, sin darme la información necesaria para decidir con libertad. Me había puesto en una posición que yo no había elegido,
frente a una responsabilidad que yo no sabía que existía, usando la confianza que yo le tenía como si fuera un instrumento, que se podía usar sin consultarme. Esa noche busqué en su computadora, no sé bien por qué, tal vez buscando algo que lo hiciera más comprensible, alguna explicación que le diera un contorno humano a todo lo que estaba descubriendo, y lo encontré, un archivo sin nombre, una carta sin terminar, escrita 3 semanas antes de su muerte, dirigida a mí, con esa letra suya que yo conocía tan bien y que ahora se sentía como la letra de un extraño. Decía que me amaba, lo decía primero, antes que todo, con una urgencia que se notaba incluso en el texto. Decía que nunca había mentido sobre eso, que lo que sentía por mí era real y había sido real desde el principio, y luego empezaba a explicar, con una honestidad que llegó demasiado tarde, la historia completa, los años anteriores, Clara, Mateo, las decisiones que había tomado creyendo que protegía a todos y que en realidad no protegían a nadie. La carta se cortaba en una oración incompleta, justo cuando empezaba a decir por qué, justo cuando la explicación estaba a punto de volverse algo que yo podría haber sostenido, o rechazado, o procesado con alguna forma de entendimiento. Se cortaba ahí, en la mitad de una frase, como si el tiempo le hubiera quitado la palabra de la boca antes de que pudiera terminar de decirla. Cerré el computador. Me quedé en la oscuridad del cuarto que había sido nuestro durante 8 años, rodeada del silencio específico de los espacios que han contenido una vida y ahora la contienen solo como memoria, y pensé en Clara, en una mujer que yo nunca había visto, que sabía de mí desde antes que yo supiera de ella, que había tomado sus propias decisiones en la oscuridad con la información incompleta que Rodrigo le había dado. Pensé en Mateo, en un niño que no tenía ninguna responsabilidad en nada de esto, en sus ojos que eran los ojos de Rodrigo mirándome desde una fotografía, y pensé en el documento que yo había firmado sin leer la última línea. En ese sí que di sin saber lo que estaba diciendo. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí algo que no era exactamente dolor y no era exactamente rabia, era algo más parecido a una pregunta que solo yo podía responder, y que nadie, ni Rodrigo desde su silencio permanente, ni Clara desde su propio peso, ni nadie más, podía responder por mí. ¿Qué quería hacer yo con todo esto? No lo que Rodrigo había decidido sin preguntarme, no lo que las circunstancias parecían imponer. Lo que yo, Valentina, con toda la información sobre la mesa por primera vez, quería hacer con los pedazos de una vida que resultó ser más complicada de lo que creí. Esa pregunta me llevó hasta mi madre, y lo que ella me dijo cambió la dirección de todo lo que vino después. Fui al hospital un miércoles por la tarde, sin avisar, sin un motivo clínico que justificara la visita. Fui porque necesitaba estar con mi madre, porque había llegado a un punto en que todas las voces dentro de mí hablaban al mismo tiempo y ninguna se escuchaba con claridad, y la única persona que siempre había sabido hacerlas callar, sin esfuerzo, sin fórmulas, era ella. Ese día, estaba bien, uno de esos días que uno aprende a recibir como regalo sin hacer preguntas, sin pedir que duren más de lo que duran. Estaba sentada junto a la ventana con una manta sobre las piernas y una taza de té que ya debía estar frío, mirando el patio interior del hospital con esa expresión suya de alguien que encuentra algo interesante en cualquier cosa que observa. Me vio entrar y sonrió. Me dijo mi nombre completo, con el tono exacto de siempre. Me senté a su lado y durante un rato no dije nada. Ella tampoco preguntó. Eso era algo que siempre había tenido mi madre. Esa capacidad de estar con uno sin exigir que el silencio se llenara de palabras. Sabía esperar. Sabía que las cosas importantes llegan solas cuando el espacio está tranquilo. Le conté todo, no de manera ordenada, no con la estructura de alguien que ha ensayado lo que va a decir. Le conté cómo salen las cosas cuando ya no queda energía para administrarlas, en el orden en que llegaban, mezclando lo que había descubierto con lo que sentía,
las preguntas con las ausencias de respuesta, el amor que todavía existía en algún lugar con la traición que existía también, sin que uno cancelara al otro. Mi madre escuchó con las manos quietas sobre la manta y los ojos fijos en mí, no interrumpió, no hizo gestos de sorpresa ni de indignación, solo estuvo ahí, completamente presente, de la misma manera en que siempre había estado cuando yo era niña y llegaba con algo demasiado grande para cargarlo sola cuando terminé. Hubo un silencio largo. Afuera pasó una enfermera empujando un carro. Alguien en el pasillo dijo algo que no llegué a entender. La luz de la tarde entraba oblicua por la ventana y hacía que todo pareciera un poco más suave de lo que era. Mi madre me tomó la mano, me miró, y me preguntó algo que no esperaba. Me preguntó qué quería hacer yo, no qué debía hacer, no qué era lo correcto, no qué habría hecho ella en mi lugar. Me preguntó qué quería yo, con ese énfasis específico que solo usan las personas que de verdad distinguen entre lo que uno quiere y lo que uno cree que se espera de uno. Le dije que no lo sabía. Ella asintió como si esa fuera una respuesta completamente válida, como si no saber todavía fuera un lugar legítimo donde estar. Luego me dijo algo que no voy a olvidar mientras viva. Me dijo que durante años me había visto dar sin medir, querer, sin condiciones, sostener sin pedir que me sostuvieran. Me dijo que eso era hermoso, pero que también podía ser una trampa, que a veces el acto más valiente no era dar más, sino detenerse a preguntar si uno estaba dando desde la libertad o desde el miedo a que todo se rompiera si no lo hacía. Dijo que Rodrigo le había pedido un sí a una mujer que no tenía la información para decidir, y que eso no estaba bien, que su amor por mí, si era real, no justificaba haberme quitado la posibilidad de elegir con los ojos abiertos. Y luego me dijo que ahora la información estaba sobre la mesa, toda, y que él sí o él no, que viniera de aquí en adelante sería completamente mío. Salí del hospital con algo que no había tenido en semanas. No era paz. Todavía no. Era algo más parecido a orientación, como cuando estás perdida en un lugar oscuro y alguien no te da la salida, pero sí te da una linterna. El camino seguía siendo difícil, pero al menos podía verlo. Contacté a Clara a través del abogado. Le pedí que nos encontráramos. No sé bien qué esperaba de ese encuentro. Tal vez confrontación, tal vez respuestas, tal vez simplemente ver con mis propios ojos a la persona que había existido en paralelo a mi vida sin que yo lo supiera. Clara aceptó sin demora, con una respuesta breve y directa que me dijo algo sobre ella antes de conocerla. Llegué primero al café. Era un lugar pequeño, sin pretensiones, con mesas de madera y una luz cálida que en otra circunstancia habría encontrado acogedora. Pedí agua, no podía tomar nada más. Clara entró con Mateo de la mano. Verla fue extraño de una manera para la que no tenía nombre. No era lo que había imaginado, aunque tampoco sabría decir qué había imaginado exactamente. Era una mujer de mi edad, con una expresión que reconocí de inmediato porque era la misma que yo había visto en el espejo durante semanas. El agotamiento específico de alguien que ha estado cargando demasiado durante demasiado tiempo y que ya no tiene energía para disimularlo. Se sentó frente a mí. Mateo se sentó a su lado, mirándome con esa curiosidad tranquila de los niños que todavía no saben qué deben sentir en una situación y entonces simplemente observan. Ninguna de las dos dijo nada por un momento. Después Clara dijo mi nombre. Solo eso, como confirmando que yo era real, que este momento era real, que las dos estábamos finalmente en el mismo espacio después de años existiendo en la imaginación de la otra como una amenaza o como una pregunta sin respuesta. Le dije que no había venido a reclamar nada, que no tenía acusaciones, que lo que había venido a buscar, si es que había venido a buscar algo, era entender. Clara habló durante mucho tiempo, me contó su versión de los mismos años que yo había vivido desde el otro lado, cómo Rodrigo le había dicho de mí desde el principio, presentándolo como algo del pasado que se había complicado, como una situación que iba a resolver y que nunca resolvió,
Como ella había tomado la decisión de quedarse no por debilidad sino porque amaba a ese hombre con la misma completud con que yo lo amé, y porque tenían un hijo, y porque las decisiones en la vida real rara vez son tan limpias como parecen. Desde afuera, la escuché sin interrumpir. Hubo un momento en que Mateo se aburrió de la conversación que no entendía y empezó a dibujar en una servilleta con un bolígrafo que sacó del bolso de su madre. Lo miré dibujar, líneas sin forma, específica, con la concentración absoluta que tienen los niños cuando hacen algo con las manos. Y pensé que él no tenía ninguna responsabilidad en ninguna parte de esta historia, que había llegado al mundo en medio de una mentira que no había pedido, que llevaba los ojos de un hombre que ya no estaba, y que lo que le pasara de aquí en adelante dependía de decisiones que otros tomarían por él. En un momento me miró y me preguntó si yo era la amiga de su papá. Clara y yo nos miramos al mismo tiempo. Ninguna de las dos respondió de inmediato. Después le dije que lo había querido mucho, que su papá era una persona que sabía escuchar como pocos. Mateo asintió con la seriedad de alguien que recibe información importante y la archiva para después. Luego volvió a sus dibujos. Esa respuesta me costó algo, pero también me dio algo. Me dio la confirmación de que era posible sostener dos verdades al mismo tiempo, el amor y la traición, sin que una destruyera a la otra. Rodrigo me había fallado de maneras que todavía estaba aprendiendo a nombrar, y también me había amado de maneras que todavía podía reconocer sin mentirme. Las dos cosas eran reales, las dos cosas eran mías. Hablé con mi abogado esa semana. Le expliqué lo que había decidido. No asumiría la tutela legal de Mateo, no porque no me importara, sino porque no era el instrumento correcto para lo que yo quería hacer. Una tutela legal era la continuación de una decisión que Rodrigo había tomado por mí sin preguntarme, y yo había decidido que no quería que mi relación con ese niño naciera de un papel firmado bajo la sombra de una mentira. Si había algo que construir, quería construirlo con los ojos abiertos, desde la libertad, no desde la obligación, pero tampoco desaparecí. Eso también lo decidí, porque desaparecer habría sido la versión cobarde de la libertad, la que se disfraza de fortaleza pero en realidad es solo otra manera de huir. Me quedé disponible. Le dije a Clara que si alguna vez Mateo necesitaba algo, si alguna vez ella necesitaba algo, podía llamarme, sin compromisos formales, sin documentos, solo dos personas que habían compartido a un hombre que no supo ser honesto con ninguna de las dos, tratando de encontrar una manera de que eso no fuera lo único que las definiera. Clara me miró cuando le dije eso con una expresión que no era gratitud exactamente, era algo más parecido al reconocimiento, la manera en que te mira alguien cuando dice sin palabras te veo. Entiendo lo que esto te costó, y lo respeto. Nos despedimos en la puerta del café. Mateo me dio la mano antes de irse, con esa formalidad espontánea de los niños que a veces hacen las cosas más solemnes sin darse cuenta. Sentí su mano pequeña en la mía por un segundo y luego se fue, caminando al lado de su madre hacia el estacionamiento, sin mirar atrás. Me quedé parada en la acera hasta que desaparecieron. Manejé a casa sola, sin música, con la ventana un poco abierta y el aire de la tarde entrando despacio. En el asiento del copiloto estaba el sobre, el mismo que había encontrado entre las pertenencias de Rodrigo, el que contenía la fotografía que empezó a desmantelar todo. No lo había tirado, no lo había guardado en algún cajón para no verlo, lo había dejado ahí, en ese asiento, en el espacio donde alguien solía sentarse, como si necesitara que existiera en algún lugar físico mientras yo decidía qué hacer con lo que representaba. No lo moví, arranqué y lo dejé ahí. Hay cosas que no se resuelven, que no terminan con un perdón pronunciado en voz alta ni con una conclusión ordenada que le dé sentido a todo el dolor. A veces las cosas simplemente se integran, se vuelven parte de la historia que uno es, no la historia completa, no la parte más importante,
pero sí una capa real que estuvo ahí y que cambió la forma en que uno entiende el mundo y se entiende a sí mismo. El sí que le dije a Rodrigo en aquella boda con lluvia afuera no fue un error. Fue honesto, fue mío, fue todo lo que yo tenía en ese momento y lo di completo. Lo que vino después no borra eso, y lo que viene ahora tampoco tiene que cargarlo. Por primera vez en mucho tiempo, mientras manejaba hacia casa en el atardecer de un día ordinario, sentí que el siguiente sí que dijera en mi vida, cualquiera que fuera, pequeño o grande, hacia quien fuera, iba a ser completamente mío. Dicho con los ojos abiertos, con la información sobre la mesa, desde la libertad de alguien que aprendió de la manera más difícil posible la diferencia entre amar con fe y vivir con verdad, y que las dos cosas, aunque duele admitirlo, no siempre son lo mismo.